Bueno, gracias, por favor. Rodrigo, buen día. Bienvenido. Como sabes, has llegado aquí como producto de el éxito que has tenido en las etapas anteriores. Estamos la consejera San Martín, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y un servidor como parte de este equipo. Te damos la bienvenida y es una charla básicamente para tratar de conocerte un poco más y bueno, ver tus habilidades y atributos para poder integrar un órgano complejo. Y bueno, entiendo que hasta ahorita eres consejero del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. Estás Efectivamente. Funcionando como consejero. Yo te pregunto, ¿cuáles son los problemas mayores que le ves al Consejo Estatal Electoral ahorita? ¿En dónde crees que están las problemáticas mayores y cuál es tu postura al respecto? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta nueva etapa de la autoridad electoral local? Sí, antes que nada, buenos días. Doctor Lorenzo Córdoba, presidente. Licenciada Pamela San Martín de Valle, consejera. Y maestro Arturo Sánchez, consejero. Antes de contestar a sus preguntas, me gustaría iniciar manifestando que de honrarme con su voto de confianza y de ser designado consejero, seguiría trabajando como hasta la fecha lo he venido a hacer. Con la convicción de que no solamente es una obligación legal, sino ética, apegarse a los principios rectores en materia electoral, pero además trabajar en equipo. El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, ahora con la reforma que hubo en este año, antes Consejo Estatal Electoral, al igual que el INE, es un órgano que está conformado por varias personas. Y a pesar de que se puedan tener las mejores, personas también hacia el interior, si no se trabaja en equipo, no es posible llegar a buen puerto. Las decisiones son colegiadas. Por más brillante que sean las personas que integran, si no hay trabajo en equipo, no se puede avanzar. Entonces, es parte de lo que seguiría haciendo, trabajar en equipo. Conjuntamente también coordinado con el Instituto Nacional Electoral, porque es claro que existen ciertas actividades que nos unen, ¿no? Ahora, refiriéndome ya a la pregunta de cuáles son los problemas mayores, dijera que a partir de la reforma hay que hacer una reingeniería del Instituto Estatal Electoral. Primero, la ley nos impone tener una oficialidad de partes, al igual que en el Instituto Nacional Electoral, que dé fe pública. No la tenemos actualmente. Segunda, también nos impone en la reforma una unidad técnica de lo contencioso, que tampoco la tenemos actualmente en el Consejo. Además, hay que reorganizar las actividades de los propios consejeros en las comisiones. Se prevé una comisión de quejas que tampoco la teníamos, pero también hay que ver qué vamos a hacer con el personal, qué se tiene que hacer con el personal de organización, capacitación, que ya no es una actividad de nuestra competencia, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema en el que se tiene que trabajar. Y segundo, la verdad, también con la nueva reforma y a partir de la redistritación que hizo el INE, aparte de los 24 consejos distritales, hay que instalar, si mal no recuerdo, 12 consejos municipales, cuando anteriormente veníamos trabajando únicamente con 4. Esto, aunado al problema presupuestal, al Consejo se le autorizó un presupuesto muy parecido al del año pasado, aun y cuando en este año inician las elecciones. Entonces, creo que esos son los dos problemas principales que habría que ir trabajando en el instituto. Ahora, estás mencionando una problemática que se deriva de la reforma electoral y de este proceso de transición en el que estamos.
pero en la operación de la autoridad electoral local, ¿cómo podrías calificar lo que en tu experiencia ha sido su desempeño? Cuéntanos quizá una experiencia en donde tú como consejero hayas visto pues, un problema interno que hay que resolver y seguramente ya está en camino de resolverse, pero ¿cómo en tu experiencia qué dificultades has encontrado en el instituto local? Bueno, antes que las dificultades propias que todo instituto tiene o que todo órgano tiene, habría que decir que la verdad es que yo considero que el trabajo que desempeñó la actual administración fue más que buena. Digo, no soy quien tampoco para calificarla, pero el proceso electoral 2013 lo sacamos sin mayor contratiempo, en calma, en paz, tanto en seguridad pública como en un aspecto político. Creo que en educación cívica nos ha faltado, sí hay ciertos programas, sin embargo, se ha visto que estos programas han tenido vigencia por muchos años y sin embargo no son medibles las metas que se pretenden, o no sé si en verdad existen metas que se pretendan alcanzar con los programas de educación cívica. Estos tienen que ser medibles, los objetivos y las metas, y creo que no tenemos eso. Ahora, otro problema o otros problemas que tal vez sí pudimos resolver, por ejemplo, es el Consejo no tenía un órgano interno de control, a pesar de que ya existía la obligación antes de que nosotros llegáramos. Trabajo en equipo, junto con mis otros compañeros, instalamos el órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral. Aparte, no teníamos un comité de adquisiciones, a pesar de que también varios años atrás era una obligación en el Estado, también lo impusimos en esta administración, y creo, por eso les digo que hemos venido trabajando en muy buena medida. Rodrigo, buenos días. A ver, yo te quisiera hacer una pregunta precisamente en relación con el desempeño que has tenido como consejero electoral del instituto. Y aquí tú corrígeme si estoy equivocada con la información. Existen información periodística en el sentido de que como consejero tú te abstuviste de votar en contra de una multa por la colocación de propaganda en bardas. La pregunta sería contra distintos partidos políticos. La pregunta es si efectivamente te abstuviste y por qué te abstuviste. Tal vez esté mal, pero no recuerdo haberme abstenido, al contrario. Como titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Consejo Estatal Electoral, precisamente una de las tareas que teníamos era la fiscalización. Sin embargo, en el tema de la verificación de propaganda electoral, esa le corresponde o le correspondía a la Comisión de Organización, de la cual también formo parte. En un trabajo en colaboración, la Comisión de Organización tuvo a bien, después del proceso electoral, hacer una verificación por las principales ciudades del Estado. Y ahí se levantó un censo de cuánta propaganda había, bardas pintadas precisamente, de partidos políticos. Y esta la cotejamos con la información que nos había informado los partidos políticos, y ahí se dieron cuenta, o ahí nos dimos cuenta, de que había un sinnúmero de bardas de diferentes partidos políticos que no habían sido reportadas. Al contrario, se le sancionó a los diversos partidos políticos. Sí hubo una discusión de cuánto debía de haber sido el tema de la multa. Al final de cabo, yo no estuve de acuerdo lo digo con toda claridad, con las multas impuestas. Eran 1,000 salarios mínimos, si mal no recuerdo, pero definitivamente se le sancionó. Yo proponía una sanción más alta, porque había inclusive partidos políticos que en relación a toda la propaganda de bardas y la encontrada había cerca del 100% más del que se había encontrado, ¿no? Entonces, sí hubo una discusión en cuanto al monto, más no en cuanto
a la sanción que se tenía, o más bien a que se tenía que sancionar a los partidos políticos. O sea, no te abstuviste de votar. No. A ver, te preguntaría, estamos ante una reforma electoral en la que pues lo que se busca es modificar el actual funcionamiento del sistema electoral en determinadas medidas. ¿Por qué habríamos de incluir a un consejero electoral actual y no meter a pura sangre fresca, digamos? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, inicio diciendo que no creo que sea sangre vieja, ¿no? Para empezar. No, lo digo en el sentido de pura gente ajena al órgano. Una continuidad, por decirlo así. Ofrezco una disculpa si hubo una mala interpretación en ese sentido. No se preocupe. Yo creo que he sido crítico. Yo creo que he sido crítico en mi paso por el Consejo Estatal Electoral. Sin embargo, también siempre me ha pegado al principio de legalidad, y eso se puede verificar precisamente de las actas del propio Consejo Estatal Electoral. Y tampoco nunca ha habido un señalamiento hacia mí respecto de manejarme con dependencia, ¿no? Y también lo aclaro, soy independiente en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, soy congruente, ¿sí? Y me manejo en serio, en estricto apego a derecho. Eso, insisto, se puede verificar. Creo que además de estas características podría aportar la experiencia. El proceso electoral está a un poco más de un mes de iniciar. No dudo que sangre nueva, en sus palabras, aporten un mejoramiento al nuevo instituto. Pero lo cierto es que también esa sangre nueva ha dado en otros estados, lo acabamos de ver en el último proceso electoral, que no necesariamente ellos se apegan al principio de legalidad y bajo algunos argumentos se desentienden, ¿no? Entonces creo que por mi pasado dentro del instituto y estas características soy más que viable, ¿no? Pero ahora eso les corresponderá a ustedes. Rodrigo, decías ahora justo en la última respuesta que habías tenido un paso crítico por el Consejo. ¿A qué te refieres? Que habías sido que sea una presencia crítica en el Consejo, pero decías no desapegada de la legalidad y demás. ¿A qué te refieres? Algunos ejemplos, digámoslo así, de... ¿Cómo no? Les pongo, les repito más bien el ejemplo del órgano interno de control. No puedo decir que fue idea exclusiva mía, no, porque insisto, las ideas no se imponen, se tienen que consensar con el resto de los consejeros. Pero ya había un mandato legal, no se estaba ya diciendo, había, ¿no? Exactamente, y no se estaba cumpliendo. Okay. Si mal no recuerdo, desde el 2010, y nosotros llegamos en el 2013. De hecho, había también, si mal no recuerdo, partidas presupuestales asignadas a ese órgano interno en años anteriores que no existía. También el comité de adquisiciones, también, insisto, el tema de la fiscalización, he sido muy crítico. ¿En qué sentido? No siempre he estado de acuerdo en las sanciones que se imponen. Creo, y no quiero ser tampoco muy extremista, pero creo que si no va aumentándose las sanciones en los casos de reincidencia, lo único que se hace es pervertir el sistema y de alguna manera permitir que se repitan este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que un gran segmento de la sociedad y de la parte política juega a las apuestas, ¿no? Hay que hacerlo, al fin y al cabo es que mientras no nos atrapen no pasa nada. Y cuando nos atrapan, pues pasa poquito, entonces sí conviene. Entonces creo que hay que hacer mayor hincapié en esos aspectos, ¿no? Entonces por eso digo que he sido crítico, no siempre he estado de acuerdo con las sanciones, más no el no sancionar. ¿Ese ha sido el ejemplo más radical, digamos, de tu vocación crítica en ese sentido? Entiendo que es una vocación crítica no destructiva, pues, pero...
Puedo poner otro ejemplo. Por mi paso también en el Congreso del Estado, era un uso y costumbre que la información, era coordinador de la Unidad de Información Pública, que la información no se diera o bien se diera sin sustento. Así se venía trabajando por más de una década, ¿no? O aproximadamente una década. Entonces, cuando llego a la unidad de acceso a la información, yo les dije, y esto no tiene que ver tampoco con conflictos, a veces se malinterpreta con las fuerzas políticas, muchas veces es el personal administrativo de las instituciones, los que toman las decisiones a veces ni se enteran. Pero, por ejemplo, en las áreas administrativas, pedían sueldos y me decían, di que es tanto. No, les dije, yo no me voy a aventar esa responsabilidad. Si tú quieres decir que es tanto, me lo vas a dar por escrito. Si no, no va a haber respuesta alguna. Y en todo caso que sancionen al Congreso del Estado por la falta de, o por el incumplimiento del derecho humano a la información. Fuimos trabajando, fuimos mejorando durante mi gestión un poco más de un año. Se dio cumplimiento a todas las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Cuando en años atrás traían una calificación muy baja. Otro aspecto también, en mi paso por el Congreso, no existía acuerdo de reserva. Y era muy común que me dijeran el personal del Congreso, di que es información reservada. Dime dónde está el acuerdo, le dije. También en mi paso pudimos sacar el acuerdo de reserva del Congreso del Estado, ¿no? Era un documento que no existía. Entonces, he sido, insisto, crítico, pero apegado también a derecho. Con esta vocación crítica, en puestos clave, digamos, la unidad de transparencia, en el Congreso y luego como consejero, supongo que debes haberte enfrentado a reticencias o a intereses, para decirlo con todas las letras. Digamos, la tarea de un consejero electoral es arbitrar la disputa de distintos intereses en la lucha por el poder político. ¿Cuál ha sido, probablemente, desde tu punto de vista, el episodio más complejo en el sentido que has tenido que remontar o enfrentar presiones o intentos, digamos, de condicionarte en algún sentido, si ha habido algún episodio en ese sentido, algún caso concreto que nos permita ilustrar? Ya mencionabas, por ejemplo, lo de las reticencias en términos de hacer pública información en el Congreso, pero algún caso que probablemente sea el más sintomático que valdría la pena conocer. No creo haber recibido en mi poca trayectoria presiones, ¿no? Estrictamente como tales. Por supuesto, inercias, pero siempre he sacado el trabajo adelante. Es decir, la verdad es que siempre he encontrado gente con la cual colaborar, gente que tiene una actitud positiva y hemos sacado el trabajo adelante. Por supuesto, ha habido desacuerdos en puntos de vista, pero no creo haber sentido una presión. ¿Como consejero te tocó arbitrar alguna elección? Sí, la del 2013. Y allí ningún partido te protestó, No, claro, por supuesto. No, a eso me refiero. No, está el tema de las bardas, precisamente de la propaganda no informada. Inclusive yo fui un poco más allá. Pero porque lo que nos habías contado era la presión de otros, digamos, la diferencia con otros consejeros. No, pues claro, en este caso, pero también cuando yo manifesté en la sesión que estaba en desacuerdo, los partidos políticos dijeron que al contrario, que esa era la mejor decisión, ¿no? Por eso le digo, me he encontrado, claro, con opiniones diferentes, pero no creo en serio va a haber un episodio de presión política de tal tamaño que no se haya podido manejar. Ok. Bueno, no te estaba preguntando los que no hubieras podido manejar, te estaba no, preguntando digo, bueno, incluso los que hubieras manejado. No. Arturo. Sí. Déjame revisar contigo otras partes, porque nos hemos concentrado un poco en tu experiencia ahora como consejero electoral. Cuéntame cómo viste tú el proceso de reforma hacia lo que hoy va a ser el nuevo órgano local,
a nivel nacional tuvimos reacciones adversas muy claras en varios estados de la República. El hecho que estés aquí da una primera impresión de que tú estás de acuerdo con lo que se va a hacer. Pero ¿cómo modifica para bien o para mal lo que te gusta y qué no te gusta de esta nueva etapa de la legislación electoral, en donde bueno, pues los debates están abiertos desde el atentado contra el federalismo hasta las ventajas de un nuevo modelo electoral? ¿Cómo ves este proceso tú? Iniciaría con el aspecto de las razones que dieron, ¿no? O por lo menos de las razones que se manifestaron en las iniciativas. En mi muy particular punto de vista, estoy en desacuerdo. Creo que no hubo un análisis serio. Sin embargo, hay que decirlo, es la ley vigente, es la ley que se tiene que aplicar. Ya en el caso concreto de Sinaloa, creo que se tiene que trabajar mucho en la coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Digo, no solamente es un deber, no, se tiene que trabajar en serio. Pongo un simple ejemplo. La capacitación, competencia del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, si la capacitación no se lleva a cabo con modelos de documentación que nosotros que vayamos a aprobar, la capacitación puede diferir de lo que se encuentren los funcionarios de casilla al momento de instalarla. Esa es una. Segunda. No me perdí. No. Ustedes saben, se aprueban modelos de actas, modelos de boletas, etcétera. Si esto no está en sintonía con la capacitación que dé el Instituto Nacional Electoral, puede haber problemas al momento del llenado de estos formatos. Entonces, por eso, insisto, hay que tener una coordinación. Segundo, es competencia de los consejos distritales, por lo menos en la siguiente elección, que no es concurrente, la entrega de los paquetes electorales. Sin embargo, los funcionarios de casilla están acostumbrados, así ha sido siempre, que sean los mismos capacitadores quienes entreguen la documentación, las boletas. Entonces, nos vamos a dividir, es una interrogante. Ustedes capacitan y luego nosotros enviamos a personal diferente a los funcionarios de casilla y le decimos, aquí está tu paquete electoral. Entonces, creo que puede haber un conflicto. Y por último, podría también hacer referencia a otros dos casos, en el caso de la reforma política electoral que ha tenido o va a tener repercusiones en Sinaloa. Los diputados en Sinaloa aprobaron una fórmula de financiamiento diferente a la que se estipula en la ley general. Entonces, tengo entendido que inclusive ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero nosotros en enero vamos a tener que aprobar, si de aquí a enero la Suprema Corte no resuelve, ¿cuál ley vamos a aplicar? ¿La ley general o la ley local? Tengo, por ejemplo, también otra seria crítica a la ley. Aquí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya se hizo una declaración de inconstitucionalidad respecto a la primera etapa de asignación de diputados plurinominales. Todos aquellos que hubieran alcanzado el 3% tienen derecho a un diputado de representación. A sabiendas de que eso ya había sucedido, en Sinaloa se aprobó que se iniciara igualmente la repartición de las diputaciones plurinominales. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o a la ley local, ¿no? Entonces creo que hay muchas cuestiones que se tienen que resolver y en el corto plazo. Rodrigo, voy a regresar a lo que te dije, te voy a decir por qué quiero regresar a ese punto. Yo te preguntaba que había visto en prensa una referencia a que tú te habías abstenido de votar en un asunto que se relacionaba con una sanción a algunos partidos y me contabas la cuestión de fiscalización. El tema es una queja o un procedimiento que se inició por haber retirado en tiempo y por no haber retirado en tiempo y forma propaganda electoral a 50 metros del lugar donde se instalaron casillas. ¿Por qué me llama la atención? Porque es una abstención. O sea, digo, te preguntaría si es común
en votaciones que tú te abstengas de votar en algún sentido u otro. No recuerdo tampoco ese caso en particular, la verdad. Ahora, en términos generales, le puedo decir que sí ha habido unas 2, 3 ocasiones en las que me he abstenido en las votaciones dentro del Consejo, y es porque no he logrado llegar a un acuerdo con las proposiciones que se han hecho. Ahora, son abstenciones en algunas ocasiones, no porque esté en un desacuerdo total con lo que se propone, sino que más bien debería de haberse modificado, ¿no? Digo, me sería también difícil ahorita recordarle un ejemplo así específico, pero sí tengo, o estoy consciente de que en unas 2 o 3 ocasiones me he abstenido de. Pero no tú, a ver, ¿cómo te abstienes de votar y no votas en un sentido o en otro? Digo, se puede votar un proyecto en contra de los términos en los que viene establecido. Abstenerte es dejar de ejercer el derecho al voto. ¿Cómo funciona? O sea, ¿tú cómo concibes Bueno, primero habría que decir que no está estrictamente regulado la abstención internamente en el Consejo, ¿no? Inicialmente, claro que me costaba trabajo esa concepción de la abstención. Digamos que en todo caso se abstiene uno cuando hay conflicto de intereses, o se abstiene de conocer, ya no digamos de votar. Sin embargo, cuando no me han convencido los acuerdos en el Consejo, he sido crítico y he dicho que no. He votado en más de una ocasión en contra. Cuando me han convencido, he votado a favor. Sin embargo, insisto, ha habido ocasiones en las cuales no he tomado ni una posición ni otra, al contrario, creo que hay algo intermedio en lo cual pudiéramos haber trabajado, y por eso es que me he abstenido. Es decir, ha habido razones para creer que una u otra posición no son completamente erróneas. Nada más que el detalle es que eso le da voto de calidad al presidente según su reglamento. No recuerdo que una sola ocasión se haya llegado al ejercicio del voto de calidad del presidente. Siempre ha habido votaciones que se han sacado en favor o en contra, por mayoría. Muchísimas gracias. Rodrigo, pues es todo. Muchísimas gracias. Felicidades por estar acá y mucha suerte en el tramo que viene. Gracias. Gracias, Rodrigo.